Muy buenas, compañera, muy buenas, compañero. Bueno, hoy me gustaría explicarte un montaje tradicional que se utiliza muchísimo en Canarias para pescar el sargo, pero bueno, dependiendo de las islas, por ejemplo aquí en El Hierro, lo que es la pesca del sargo, salvo algunos pescadores muy concretos que yo he conocido, en general no se hace una pesca específica del sargo, sino que se hace una pesca genérica de lo que llaman pescado blanco, es decir, obladas o galanas, como les llaman ellos, palometas, chopas, sargos, seifíos, que es la forma en la que llaman ellos a las mojarras, ¿no? Esos sargos que tienen solo una mancha detrás de la cabeza y otra al final de la cola, salemas, bogas, etc. Si os fijáis, he puesto en el título de este vídeo, primera parte, porque yo este montaje lo he probado aquí y la verdad es que funciona muy bien para pescado blanco y para el sargo. Incluso he sacado pues bastantes viejas con él. Y he puesto primera parte porque en esta primera te lo voy a enseñar y quiero compartir contigo este montaje a modo curiosidad, pero también porque estoy seguro, 95%, por no decir 100%, de que este montaje va a funcionar muy bien en la península, y por eso haremos un segundo vídeo, una segunda parte cuando vuelva al norte, cuando vuelva a la península, y probaremos hacer una jornada de pesca con este montaje, que como digo, algo me dice que sí que va a funcionar y que va a funcionar muy bien. De todas formas, como este vídeo lo vais a ver mucho antes de que yo llegue otra vez a la península, os animo a que lo probéis y me vayáis comentando el feedback que os da. Este montaje a boya para la pesca del sargo, o para la pesca, o mejor dicho, y para la pesca de pescado blanco tradicional de aquí de Canarias, es un montaje con la boya a correr y con dos anzuelos. La justificación de los dos anzuelos tiene bastante sentido, y a mí me lo han explicado varios pescadores locales. Por un lado, ciertamente, si nos ponemos desde el punto de vista del pez, pues yo creo que es fácil imaginar que dos anzuelos, o sea, dos carnadas, perdón, con ese movimiento atractivo, pues yo creo que evidentemente es más atractivo, puede llamar más la atención de los peces que solamente una carnada. Otra ventaja que tiene el usar estos dos anzuelos, estos dos terminales con un anzuelo cada uno, es que realmente con la cantidad de morralla que hay aquí, sobre todo los pejeverdes, que dan bastante por saco, la verdad, en todas las islas, pues nos da la posibilidad de que al tener dos anzuelos enganche el pejeverde, enganche la morralla, uno de ellos, y le dé más tiempo a que llegue el pez grande y enganche el otro. Entonces, bueno, tenemos más posibilidades, estamos realmente más tiempo en acción de pesca, porque si estamos trabajando solo con un anzuelo, si nos cae al agua y ya nos lo está tocando la morralla, pues podemos estar ya perdiendo ese valiosísimo tiempo. Sin embargo, al tener dos, siempre tenemos un 50% más de tiempo, más de oportunidades que venga un pez decente y se lo lleve. Y por último, la gran ventaja que yo le veo a usar dos anzuelos, y que es una gozada, es que cuando tenemos la suerte de estar echando las cañas, uno de esos días de vorágine, uno de esos días que están con una gran actividad, que están de comer los peces, pues darnos el gustazo de poder sacar sargos, de poder sacar peces de dos en dos, que eso es una pasada, realmente, es una pasada. Yo conste que, como digo, lo he probado aquí porque me lo han enseñado ya desde Gran Canaria, y sobre todo aquí en El Hierro es quizás el aparejo que más se utiliza, pero conste que lo utilizo más cuando no grabo que cuando grabo, porque bueno, como ya os he dicho mil veces, la cantidad de tiempo que invierto en el tema logístico, en el tema de las cámaras, y encima tengo que andar encarnando dos anzuelos, pues pierdo el doble de tiempo y al final tengo la mitad de tiempo para pescar. Pero si estoy solo centrado a pescar, la verdad es que es una maravilla, es una maravilla. Bueno, se me acaba de ocurrir una cuarta ventaja también, que es que si nos quedamos sin carnada en uno de los anzuelos, porque nos lo ha quitado la morralla, porque lo hemos encarnado mal y se nos ha salido, o por lo que sea,
siempre nos queda otro anzuelo pescando. O sea que bueno, que al final todo se acaba traduciendo en que estamos más tiempo en acción de pesca y tenemos más oportunidades de capturar que con un anzuelo. Así que venga, vamos allá. Bien, empezaríamos. Aquí tengo la caña con la línea madre. Y bueno, la verdad, respecto a la línea madre, el eterno dilema de si utilizamos trenzado, si utilizamos nylon. Yo creo que esto ya lo he comentado varias veces. Yo llevo toda la vida, voy por épocas. Hay épocas en las que me tira más el nylon, épocas en las que me tira más el trenzado. Yo realmente le veo más ventajas a utilizar nylon. Pero concretamente esta última época estoy pescando a boya y a todo realmente, a fondo también. Estoy pescando más con trenzado. La razón fundamental es que en Canarias, como habéis visto, prácticamente, y especialmente en esta isla, en el Hierro, prácticamente todos los días estamos obligados a pescar con viento y realmente los trenzados nos permiten utilizar calibres mucho más pequeños, con una gran resistencia, calibres mucho más finos, que se los lleva menos el viento, nos hace un poquito menos de comba y sobre todo cuando nos hace esa comba el viento nos da muestra de sensibilidad que a veces no notamos con tanta claridad con el nylon. No obstante, cada uno que utilice el tipo de hilo para el carrete, para la línea madre que más le guste. Vale, empezamos. Os comentaba que lo primero es eso, tener claro si utilizamos trenzado, utilizamos nylon, para saber la naturaleza del primer elemento que vamos a poner, que sería el stopper o los stoppers. Esto ya os expliqué en el vídeo del montaje al piao, el montaje para mares fuertes, que os dejo aquí, que en este sentido sería igual. Si utilizamos nylon en la línea madre, utilizaríamos stoppers de este tipo, stoppers de silicona. Pueden ser con esta forma más oval o de forma más fusiforme. Bueno, nos acaba de salir el sol. Creo que no hay forma de grabar un vídeo sin que el sol nos fastidie la imagen. Nada, con este contraluz va a ser imposible. Así que vamos a cambiarnos aquí. Damos la vuelta. Bueno, mucho mejor. Voy a tener que estar así medio agachado, pero mucho mejor. Vale. Entonces, stopper. Si utilizamos nylon, stopper de silicona. Si utilizamos trenzado, mejor hacer un nudo cirujano, que también os lo explico en el vídeo ese de la pesca al piao. Y si no, podéis comprar los stoppers, que seguro que los habéis visto en las tiendas de pesca, stoppers que son de hilo. Ya vienen hechos, vale unos céntimos, no sé cuánto exactamente. Aquí, para que se vea un poquito mejor, aunque tenga trenzado, le he puesto uno de silicona. Como sé que algunos compañeros nunca han utilizado stoppers, igual los pillan en la tienda y no saben muy bien cómo va. Esto es muy simple. Si os fijáis, suelen venir en cada uno de estos traen varios alambres, ¿no? Y en cada alambre trae, según la marca, traen o un stopper o traen varios. Vale, bueno, eso da exactamente igual. Entonces lo que haríamos, si os fijáis, al final del alambre, a ver si lo podemos ver, tiene como una especie de lazada, como una especie de gaza, que tenemos que pasar por ahí la línea madre. Ahí lo veis, ¿verdad? ¿Veis esa gaza? Tenemos que pasar por ese agujerito, la línea madre. ¿Vale? Fijáis, lo hemos pasado por ahí. Y ahora lo que haríamos es, todos los stoppers traen esta superficie para agarrar, suele ser redonda, y lo que hacemos es mantenemos tensión en los dos extremos del hilo y tiramos del stopper hacia la línea madre. Y ya quedaría metido. ¿Lo veis? Vale, entonces bueno, tenemos dos stoppers puestos, como veis. Vale, continuamos. El siguiente elemento que pondríamos sería una perla de plástico. Voy a poner todo bastante grande para que lo veáis guay, todos los elementos, menos las boyas, que solo traje boyas pequeñas, me olvidé las boyas grandes en el coche, pero bueno, en la furgo, perdón. Entonces lo siguiente que pondríamos es una perlita de plástico, importante que sea de plástico, ¿vale? Para que corra bien la boya. Una perlita de plástico.
pasamos la línea madre por ella. Vale, y ya lo tenemos. Stoppers y perla de plástico. ¿Ves que la perla ya no pasa a los stoppers? Vale, siguiente elemento, una boya. Y antes de ponerlos, voy a comentar un poquito el tema de las boyas. Realmente, por aquí, sobre todo en el hierro, de hecho, por ejemplo, en Gran Canaria, ¿os acordáis? Esas boyas súper fusiformes que eran de madera, que me regaló el compañero Richard, al cual mando un fuerte abrazo y un gran agradecimiento por ello. Gracias por esas boyas artesanas que tienen 20 y tantos años o 30. Aquí, por ejemplo, en el hierro les gustan más lo que llaman los trompitos o trompos, este tipo de boya. Vale, será muy familiar la forma porque es la clásica boya asturiana. Esta me la regaló ayer el maestro Luis, residente de aquí del Hierro. Esta es una de las boyas de Juan Pablo. Y en este punto tengo que compartir con vosotros una cosa muy importante, y es que yo siempre defendí, y lo habréis visto en vídeos, que en general me gustan más las boyas oscuras o las boyas negras directamente. Bueno, veis que siempre uso las boyas de Juan Pablo, que son azules, pero bueno, eso, más bien tirando a oscuras, porque, bueno, y de hecho hay grandes pescadores, grandes maestros que defienden que las boyas oscuras son mejores, porque realmente los objetos que suelen flotar en el agua, las algas y demás, cuando los ven los peces desde abajo, suelen ser negros y suelen proyectar una sombra negra. Por lo tanto, una boya en esas tonalidades más oscuras podría en teoría pasar más desapercibida como un objeto o como un elemento natural que está flotando por el mar, como podría ser un alga. Sin embargo, recientemente el maestro Pedro Manuel Suárez, original de La Gomera, residente en Tenerife y conocedor y pescador del hierro de toda la vida, el cual me enseñó esa pesca con pan, ya os lo había comentado. Pedro Manuel me dice que él es partidario de utilizar boyas blancas, porque en sus décadas y décadas de experiencia, me dice que ha comprobado, sobre todo cuando hay mares bellas, cuando está el mar como un plato, el agua transparente y demás, que se ha fijado que el color blanco le llama la atención a los peces, y muchos peces se sienten atraídos por esa boya blanca, y luego ya debajo, como tenemos una rica carnada, pues digamos que podría aumentar las posibilidades de éxito, las posibilidades de que pique. Yo os comento, esto al final son teorías de grandísimos pescadores, yo las comparto con vosotros, cada uno que pruebe. La verdad es que estoy pescando bastante con boyas blancas últimamente, pero bueno, allá cada uno. Y de hecho, Pedro Manuel lo que me decía es que cree, que está casi seguro que una de las razones por las que funciona también el pan como cebo es precisamente porque es blanco. O sea, no es tanto por el olor, por el sabor o lo que sea, sino que el pez se siente atraído por esas bolitas blancas de pan. Bueno, continuamos. Respecto a la boya, la forma, como digo, aquí sus favoritas son estas, tipo trompito. A mí sabéis que me gustan mucho también las boyas tipo fusiforme, así más afiladas, más hidrodinámicas, que ejercen menos resistencia, que las note menos el pez. Pero bueno, eso también depende de dónde estemos pescando, el tipo de mar y todo eso. Lo que es importante de estas boyas, de estos montajes, es que las boyas estén preparadas para poner a correr. Entonces, por ejemplo, si os fijáis, esta boya que os acabo de enseñar, que me regaló Luis, si fijáis viene como los piois de César Garrido, que os tengo enseñado. Vale, viene con ese tubito metálico por dentro, que hace que la boya corra mucho mejor que si rozase directamente contra el foam, contra el corcho, la espuma o lo que sea cual sea el material de la boya. Mirad, tengo aquí otro ejemplo, bueno, lo tenía en la mano. Esta otra, si os fijáis, lleva como un tubo de plástico. Este es metálico, este es de plástico, sea lo que sea, esto hace que corra mejor. Entonces, y esto creo que os lo expliqué en el vídeo de la jornada de pesca, esta jornada de pesca boya con la caña de spinning que hicimos. Si utilizáis una boya tradicional, que no viene así preparada para correr, como podría ser esta de Juan Pablo, en ese vídeo os enseño que yo este tipo de boyas
para los montajes a correr lo que hago, le meto un palito de chupa chups por dentro, que creo que los podéis conseguir en las tiendas tipo Party Fiesta y demás, porque son los palitos que se le ponen a los globos para los niños. Entonces, nada, le metéis un palito de chupa chups o un palito de globo por el medio, que al final es un palito de plástico blanco, por el que corre fenomenal el hilo, y le cortáis el sobrante y ya está. Eso sería un gran apaño que yo tengo hecho. Entonces, bueno, pues de esa forma hacemos que corra mejor la boya y también protegemos la boya, sobre todo si utilizamos trenzado, porque es muy fácil que acabemos rajándola o que acabemos dañando la boya con el hilo. Vale, venga, seguimos. Entonces, vamos a poner en este caso, por ejemplo, esta boya que me regaló Luis. Perfecto. Vale, entonces ya tenemos los stoppers, la perla de plástico, importante, de plástico, y la boya. Vale, debajo de la boya pondríamos un plomo. La forma del plomo da igual, lo único importante es que sea un plomo perforado. Puede ser un plomo de bola, puede ser un plomo de oliva, quiero decir, podríamos poner, por ejemplo, a ver qué tengo por aquí, ¿veis? Podríamos poner un plomo tipo oliva, podemos poner uno de estos tipo bala, o podríamos poner uno tipo bola, da igual exactamente, o una barrita o lo que sea. Eso la verdad que no marca ninguna diferencia. Lo que sí que es importante para mí es poner antes y después, es decir, encima y debajo de este plomo, poner una perla de, ahora en este caso ya de goma, no de plástico. Acordaos, la de plástico va arriba para que corra la boya, y luego para proteger el plomo, o mejor dicho, para proteger los elementos que van a pegar contra el plomo, que van a ser la boya y el nudo del emerillón, vamos a utilizar perlitas de goma. Yo voy a utilizar estas, que son bastante grandes, pero ya os digo, es para que lo veáis. Luego en la práctica, si podéis poner unas perlitas más pequeñas, mejor. Así que venga, ponemos una perlita de goma. Esto iría justo bajo la boya, a continuación de la boya. Una vez ponemos esta perlita de goma, ponemos el plomo, ¿vale? Y después del plomo ponemos una segunda perlita de goma. Vale, ¿veis? Y así, ¿veis las dos perlitas? Ahí quedan. Vale, entonces, stoppers, perla de plástico, trompito o boya, perla de goma, plomo, perla de goma. Y cerramos el montaje, lo que es la parte de arriba, con un emerillón. Lo mismo, voy a poner aquí un emerillón de los que uso yo para fondo, de estos de 40 o 50 kilos, para que lo veáis bien. Lo ideal para este tipo de pesca es que ser finitos, y además es que estos emerillones, hasta los más pequeñitos, aguantan más kilos prácticamente que cualquier hilo de un 30, 30 y tantos, o sea que no vais a tener problemas. Os va a romper seguramente en este tipo de pesca mucho antes o el fluorocarbono o la línea madre que el emerillón. Vale, estoy haciendo un nudo trilene, creo que se llama trilene, trilene, como dicen los guiris. Vale, nudo trilene, no me voy a parar a explicarlo. Si tenéis alguna duda, buscadlo en internet, que hay 100.000 vídeos. Apretamos, cortamos el sobrante. Acordaos que si yo ahora mismo estoy con trenzado, no hace falta humedecerlo, pero si estáis trabajando con nylon sí que deberíais humedecerlo, ¿vale? Porque si no va a quedar muy debilitada la zona del nudo. Vale, perfecto. Pues ya tendríamos toda la parte de arriba. Ya tendríamos toda la parte de la línea madre, ¿vale? Así estaría completo. Vale, entonces, ahora una cosa importantísima, importantísima. Para mí es fundamental que elijamos la boya, evidentemente, en función del mar. Si pescamos con mares bellas, con mares muy suaves, pues utilizaremos boyas pequeñitas. Si pescamos en mares más fuertes, boyas más grandes. Pero una vez tomemos la decisión
de la boya que vamos a utilizar es absolutamente fundamental para mí que el plomo sea del gramaje máximo que aguanta la boya, ¿vale? Entonces, si tenemos una boya de 15 gramos, plomo de 15. Si tenemos una boya que aguanta 20 gramos, un plomo de 20. Si tenemos una boya que aguanta 5 gramos, un plomo de 5. Y os repito una vez más algo que os he dicho muchas veces: nunca os fiéis de lo que ponen las boyas. Bueno, nunca os fiéis de nada en la pesca, pero especialmente los gramajes que os pongan las boyas, es mejor que lo comprobéis vosotros, porque si no lo comprobáis, es probable que llevéis el trabajo a hacer un aparejo, que os ponga la boya a 20 gramos, le pongáis 20 gramos y cuando lancéis, la boya al fondo, ¿eh? No es la primera vez que pasa. Entonces, casi mejor que lo comprobéis vosotros. Tengo muchas boyas con rotulador permanente escrito el peso real que aguantan. Entonces eso, importantísimo que el gramaje del plomo sea el máximo que aguanta la boya. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para que corra perfectamente. Esa es la forma en la que mejor hace el juego la boya, en la que mejor corre. Y sobre todo para que el pez note la mínima resistencia posible. Si ponemos un plomo demasiado pequeño, ese exceso de flotabilidad de la boya pues nos va a penalizar bastante y muchos peces van a picotear, limpiarnos el anzuelo, pero no van a morder con decisión. Vale, pues vamos entonces con el bajo de línea. Para el bajo de línea, en este caso, voy a utilizar un nylon del 0,50 para que lo veáis un poquito mejor. Evidentemente esto es un poco una burrada. Vale, entonces, sabéis que yo soy partidario de poner siempre bajos de línea lo más largos posibles, porque la longitud de un bajo de línea es lo que le va a dar más naturalidad, mejor movimiento al cebo bajo el agua. Yo he visto gente pescando con bajos bastante cortitos, una cosa así. A mí no me gusta. No es que no trabaja igual, es evidente, no trabaja, no tiene la misma naturalidad. Entonces yo lo que os recomiendo con este montaje, que le pongáis al menos como mínimo 2 brazas. ¿Por qué? Porque además es que como va a ser un montaje doble, lo vamos luego a doblar y se va a quedar la mitad. Se va a quedar en, digamos, 2 terminales de poco más de 1,5 metros, que me parece bastante corto. Entonces, si podéis hacerlo de 3 brazas o así, mejor. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora de 2 brazas para enseñarlo. Y tened esto en cuenta, ¿vale? Entonces voy a coger 2 brazas completas, 1 y 2. Vale, cortamos. Vale, ahora lo que hacemos es, vamos a unir los 2 extremos del fluorocarbono. Bueno, ahora está empezando a echarse viento y eso que estoy aquí escondido. Espero que me escuchéis bien, que no fastidie el audio del vídeo. Vale, entonces, fijaos, hemos cogido con una mano los 2 extremos, por una puntita, y con la otra estiramos, y nos quedaría aquí justo donde dobla el hilo. Entonces, aquí nos quedaría, este sería un terminal que llevará un anzuelo, y este otro sería otro terminal. Vale, ¿cómo lo unimos al emerillón? Esto ya es una cuestión de gustos. Yo he visto que aquí suelen hacer gazas. La gaza es muy recomendable, la verdad. La gaza es ideal para unirlo aquí. Pero yo no me complico. Yo hago el mismo nudo trilene que hice aquí con la línea madre, pero lo hago doble. Entonces, bueno, mirad, al final os voy a tener que enseñar el trilene. Vale, entonces en vez de pasar un hilo, pasamos un hilo doble, pero lo hacemos exactamente igual. Pasamos un hilo, a ver si lo podéis ver bien. Pasamos el hilo. Dejamos un poquito de margen para poder darle otra vuelta. Y entonces ahora lo pasaríamos otra vez. Y dejaríamos así un circulito con los 2 hilos, ¿vale? Pasamos. Vale. Tiramos un poquito de aquí y nos queda ese circulito pequeño. Y ahora lo que hacemos es, con esta parte, con los 2 hilos, con la lazada larga, digamos, rodeamos, yo le suelo dar 6 vueltas. Y siempre conservando, aquí agarrando el circulito este, ¿vale? ¿Veis? Queda así. Y ahora le damos una, yo suelo girar hacia mí, en dirección hacia mi cara. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Y ahora pasamos de atrás hacia adelante por los dos huecos que nos quedan, que sería el de las dos líneas y el círculo que hicimos antes. De atrás hacia nuestra cara, ¿vale? Cojo con la boca y tensamos, apretamos un poquito, no lo apretamos de todo, porque aquí sí que habría que humedecer, ¿vale? Humedecemos y ahora sí que ya apretamos de todo, ya con el hilo húmedo, para que aguante bien. Vale, perfecto. Como os digo, podéis hacer cualquier tipo de nudo, ¿eh? Vale, esto el que más os guste, y si queréis hacer una gaza, como veis. Cortamos este sobrante. Vale. Perfecto, venga, pues ya tendríamos unido el bajo de línea a la línea madre a través del emerillón. Vale, ahora, aquí lo que suelen hacer es, os fijáis que antes cogimos los dos extremos, los dejamos a la par. Aquí lo que suelen hacer es dejan aproximadamente entre 20 y 30 centímetros más largo uno de los terminales que el otro. Eso hace que se enrede menos y también hace que esté trabajando a dos alturas diferentes el cebo. Por lo tanto, al final, todo se resume a que, una vez más, que hace más atractivo y más funcional este aparejo. Vale, entonces vamos a coger uno de los dos y le quitamos eso, 15, 20, 30 centímetros, un cachito, le quitamos un cachito. Vale, esto evidentemente era un poco por explicaros lo fácil y tal. No hace falta que lo cortéis, lo que podéis hacer es, cuando cogéis las dos brazas de hilo, o tres brazas, lo que sea, y lo dobláis, una vez lo dobláis, tiráis un poquito más de uno que de otro, y dejáis uno un poquito más largo, ya os digo, entre 20 y 30 centímetros, y de esa forma tampoco desperdiciáis hilo. Pero bueno, como no lo hicimos, pues ahora vamos a cortar un poco aquí. Vale, perfecto. Y ahora ya solo nos quedaría ponerle un anzuelo al final de cada terminal. Estos son unos Mustad 515. Sabéis que yo en general prefiero para el sargo anzuelos tipo chinú. Es una cuestión de gustos. De todas formas, os dejo aquí, tenéis un vídeo en el canal sobre anzuelos, al que podéis echar una ojeada si queréis. Venga, vamos a empalmar un anzuelo rápidamente. Aquí, venga, no vamos a humedecer ni nada porque este montaje vamos a hacerlo de cualquier manera. Este montaje no lo vamos a usar. Lo he hecho con elementos muy grandes, con un nylon del 50. Era solo por enseñaros. Vale, tenemos aquí un anzuelo empatado. Y vamos a coger otro anzuelo. Perfecto, pues ya tenemos listo nuestro montaje tradicional de boya para pescar sargos y pescado blanco. Montaje de boya correr tradicional canario. Vale, repasamos de arriba abajo. En la línea madre ponemos uno o dos stoppers, los que veamos, mientras queden bien apretaditos con uno. Si queda bien apretado uno solo. Stoppers. Después del stopper, perla de plástico. Después de la perla de plástico, boya. Después de la boya, perla de goma. Después de la perla de goma, el plomo. Después del plomo, otra perla de goma. Después de la perla de goma, ya empatamos al emerillón giratorio. Del emerillón giratorio ponemos ya el fluorocarbono. El fluorocarbono con, ya os digo, mínimo dos brazas, ¿vale? Mínimo dos brazas, que luego se quedará en una. Pero si podemos ponerle 3 o 4 brazas, cuanto más mejor. Cuanto más lejos esté de la boya el aparejo, yo creo que mejor. Y más naturalidad, más amplitud de movimiento y todo eso. Vale, y ya lo tenemos, vale. Y ahora,
¿Cuál es la gracia de este montaje? La gracia de este montaje es que con la boya a correr podemos trabajar a muchísimos calados. Entonces, bueno, que queremos pescar peces de superficie. Por ejemplo, yo me he hartado de sacar, aparte han entrado de 2 semanas para aquí, las palometas, los palometones, y es una burrada. Yo si ponía los stoppers contra la boya, de forma que no corre la boya, quedaría como una boya fija con un montaje que trabaja de forma superficial. O sea, esto estaría los 2 anzuelos, los 2 cebos por la superficie, un poquito hundidos, depende también del cebo, de cómo está el mar y demás. A veces los sargos también comen superficie, ojo, entonces bueno, también sería útil para eso. Que queremos ir ya probando, buscando los sargos a medias aguas o queremos ir tanteando otras especies o lo que sea, le damos un poquito para arriba a los stoppers y la boya. Lo bueno de la boya a correr es que lanza muy bien. No tendríamos la boya separada del plomo, sino que la tendríamos cargada así a la hora de lanzar, y luego cuando llega el agua el plomo va para abajo y la boya sube hasta los stoppers, vale. Y luego ya, y esto creo que ya os lo he comentado en otros vídeos con otros montajes y demás, imaginaos que estamos trabajando en zonas de calados descomunales, me refiero, bueno, descomunales, para lo que es la costa. Imaginaos que estamos trabajando a 10, 15, 20 metros de calado. Pues ahí directamente nosotros lo que hacemos es, sacamos hilo, empezamos a sacar hilo del carrete, todo el que queramos, y lo que hacemos, tiramos de los stoppers para arriba, le damos si queremos 6, 7, 8 metros, los que queramos. Vale, en este sentido los stoppers cuanto más pequeños mejor, porque van a pasar por las anillas. Entonces nosotros luego cuando recojamos se van a meter los stoppers por las anillas. Mirad, ahí si los veis, están ahí ya metidos dentro del carrete. Y nosotros, una vez más, a la hora de lanzar, comodísimo. Tendremos la boya aquí, no tendremos un aparejo de 8 metros, no, vamos a tener un aparejo pequeñito que lo vamos a lanzar, va a ser súper maniobrable a la hora de lanzar, de sacar los peces y demás. Pues lo mismo, cuando sacamos los peces, aunque sea mucho calado, la boya va bajando y es súper fácil de maniobrar este montaje. Pues lanzaríamos en ese calado descomunal y realmente la boya se quedaría arriba y bajaría el plomo, pues eso, 8, 10, 12, 15, 20 metros, 30, lo que haga falta, ¿vale? Y esa sería la gracia de este aparejo. Que bueno, evidentemente, yo cuando lo he utilizado, las veces que lo he utilizado buscando al sargo, realmente intento darle el máximo calado, de forma que veo que a veces incluso la boya, al ser una boya sin lastrar, por cierto, creo que no os lo dije al principio, o sea, fundamental, esto solo se puede hacer con boyas sin lastrar, las boyas lastradas no corren bien. Entonces, al ser una boya sin lastrar, el plomo toca el suelo, al tocar el suelo, la boya en vez de quedarse vertical, pues no tiene el plomo que tira de ella, se pone en horizontal, ahí sabemos que hemos tocado fondo. ¿Qué hacemos? Pues bueno, si hemos tocado fondo, lo sacamos, le damos un poquito más para abajo a los stoppers, le quitamos un poquito de calado y volvemos a lanzar, y de esa forma ya sabemos que estamos trabajando muy cerca del suelo, que es donde habitualmente y con excepciones, porque a veces ya os digo que los sargos comen a medias aguas o comen hasta arriba, que parecen muiles. No es lo habitual, pero a veces pasa. Entonces de esa forma, buscándolos por el fondo, tenemos más posibilidades de encontrarlos. Nada más, compañera, compañero, recuerda que hace una semana que hemos inaugurado la Escuela del Sargo en larutaDelSargo.com, en nuestra página web. Ahí tenéis ya absolutamente todos los montajes que yo utilizo, además de un método de 0 a 100 para la pesca del sargo, desde que planificas en casa el lugar al que ir hasta que apoyas el sargo en la piedra. Si estás interesado en ese conocimiento, ya sabes que estaré encantado de que te unas a la Escuela del Sargo. También hemos inaugurado esa lista de los pesqueros del sargo en la página web, en larutaDelSargo.com, donde comparto los cientos de pesqueros a los que he sacado sargos con los puntos geolocalizados concretos de toda la ruta de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, sur de Francia, Portugal,
Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, y que los seguiremos actualizando a medida que vaya descubriendo nuevos pesqueros. Nada más, si te ha gustado el vídeo dale like, si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal, coméntame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este montaje o cualquier comentario que te apetezca. Y nada más, nos vemos la semana que viene, un fuerte abrazo y buena pesca. ¡Chao!